Bueno, bienvenidos todos nuevamente. Vamos a empezar la clase. En esta ocasión, como les digo, vamos a hacer una clase de cómo analizar el mercado, ¿verdad? En base a la estructura, en base al, a lo que es liquidez, las zonas de descuentos, las zonas premium, donde podemos comprar, donde podemos vender, cuáles son esas confirmaciones que nosotros necesitamos eh, tener en consideración en zonas importantes. Perfecto. Poco a poco iré activando el chat, quiero irlos viendo participar. De esta manera, pues ustedes pueden hacer preguntas y adicional a eso, no solo hacer preguntas, sino también poder en este caso dar comentarios positivos, comentarios en este caso que de agradecimiento o de lo que ustedes deseen abiertamente, ¿sí? Ya, se están conectando todavía socios. Perfecto, chicos. Estamos ahora mismo en un mercado que es el mercado más grande del mundo, el mercado de Forex, donde se manejan más de 5 o 6 trillones de dólares diariamente. Este mercado, pues ustedes saben que funciona de lunes a viernes. De lunes a viernes tiene sesiones diferentes, pero no nos vamos a enfocar en eso. Nos vamos a enfocar más en cómo hacer un análisis correctamente en base a el mercado actual, en base a la estructura actual y a la tendencia que en este caso está generando el activo al que vamos a operar o al que estemos analizando, o la divisa, ¿sí? Activo o divisa, ¿correcto? Como ustedes lo quieran llamar. Bueno, chicos, primero para esto voy a pasar una temporalidad diaria. Aquí estoy viendo el activo, ¿verdad? Del oro. Voy a quitar el buenas noches, traders. Vamos a empezar poco a poco a analizar. Primero quiero que se den cuenta que estoy en el activo del oro, ¿verdad? Versus dólar estadounidense en una temporalidad de un día, ¿sí? Cada velita de esta tiene una duración de un día y nos está diciendo cada velita de esta algo distinto, ¿no? Cada vela de un día tiene una información distinta que poco a poco debemos entenderla en base a lo que nosotros conocemos como conceptos. Entonces, lo primero que voy a enfocarme como punto principal es la estructura, ¿sí? Y poco a poco les iré explicando por qué. Quiero que ustedes entiendan algo. Vamos a poner este pequeño ejemplo. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos lo que es la columna vertebral, ¿verdad? Si nosotros no tuviésemos la columna vertebral, nuestro cuerpo fuera como gelatina, se moviera para un lado, se meneara para el otro, en fin, pareceríamos en este caso muñeco bailando así sin ritmo en cualquier fiesta. Entonces, así mismo es el mercado. Si el mercado no tiene una estructura, lo vamos a ver de una manera diferente, una manera extraña que no vamos a poderlo entender. ¿Cómo funciona la estructura? La estructura funciona de la siguiente manera. Entre más tiempo veamos la estructura, o es decir, entre mayor temporalidad veamos la estructura, es mucho mejor porque así sabemos hacia dónde se está dirigiendo la tendencia, la estructura, el mercado, ¿sí? Hacia dónde tenemos que ir nosotros con el mercado y no en contra, porque a nosotros nos beneficia el ir a favor del mercado y no en contra. Entonces, primero voy a hacer dos sencillos pasos o dos sencillas explicaciones. Nosotros vamos a vender siempre que el mercado deje rompimientos bajistas. ¿Cómo detectamos rompimientos bajistas o cómo está conformado un movimiento de estructura bajista? Está conformado cuando el precio deja un máximo, deja un mínimo, da un pequeño impulso que no sabemos si vaya a superar este máximo o luego de eso vaya a dar un impulso quizás que supere este mínimo. Cuando confirmamos que el precio está dando estructura bajista, cuando el precio de pronto supere esta zona mínima, ¿verdad? Supere esta zona mínima o haga, como le digo yo, un rompimiento, ¿sí? Es decir, cuando el mercado a partir de que llega a un punto da un movimiento que supere o que forme un nuevo mínimo y a la misma vez un rompimiento. Es decir, si el precio a partir de aquí da este movimiento bajista y supera esta zona aquí, estaríamos considerando esta estructura como una estructura bajista donde nosotros lo que tenemos que hacer es seguir marcando máximo, esperar retrocesos a zonas de descuento o a zonas premium, depende de la estructura, y
montarnos en la tendencia, ¿correcto? Eso poco a poco lo vamos a ir estructurando acá, dependiendo de las temporalidades. Solo es una pequeña explicación. Y en caso de que estemos en una estructura alcista, el precio va dejando un mínimo, un máximo, el precio tiene que dar un retroceso y a partir de aquí, para saber que el precio está en una estructura alcista, tiene que obviamente formar un máximo y como consecuencia de ese máximo tiene que haber formado este rompimiento a la alza, lo cual nos quiere decir que cuando el precio vuelva a retroceder, tiene que respetar esta zona o tiene que llegar a alguna zona de descuento, ¿verdad? Para luego de eso poder posicionarnos en alguna zona interesante que nos empiece a confirmar el mercado en una temporalidad más pequeña de 5 minutos, de 15 minutos, etcétera, ¿no? Y luego de eso sí posicionarnos. Entonces, ¿cómo lo entendemos que está en una estructura alcista? Porque deja un mínimo, deja un máximo y el mínimo siguiente, que sería este, tiene que ser más alto que este anterior. Y así con los siguientes mínimos y máximos. Tienen que, si la estructura es alcista, tiene que ir rompiendo y formando estructura, ¿no? Y este máximo de aquí tiene que haber superado a su máximo anterior. Y así sucesivamente ir formando una estructura de esta manera, en donde veamos la superación de máximos o la creación de nuevos máximos y que el precio vaya respetando a sí mismo sus mínimos anteriores. Asimismo en la estructura bajista. Entonces, chicos, dejando claro todo esto, podemos ahora sí enfocarnos realmente en lo que nos llama más la atención, ¿sí? En desglosar. Aquí viene un punto muy importante. Una vez que entendemos la estructura, ahora sí podemos empezar a desglosar. ¿Qué tenemos aquí? No nos vamos a enfocar en lo que pasó muy atrás, sino más bien vamos a hacer un pequeño seguimiento de cómo sucedieron las cosas antes de que el precio, perdón, antes de que el precio empezara a dar un movimiento alcista fuerte. Y vamos a tomar en consideración esta zona de aquí, ¿sí? Vemos que a partir de aquí el precio deja un rechazo, ¿sí? Vemos que el precio a partir de aquí deja una mecha o tiene una reacción muy fuerte, pero muy fuerte desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Entonces vemos que aparte de eso, el precio luego de dar esa reacción vuelve a tomar una reacción en un punto mínimo, en una zona mínima, y de esta manera empieza a tomar este rango, es decir, empieza a acumular, se empieza a quedar en un punto acumulando, ¿no? Vamos a tomar en cuenta esta acumulación. ¿Qué quiere decir una acumulación? Cuando el precio se mantiene no dando muy fuertes movimientos, sino que más bien se mantiene acumulando, generando o creando nueva liquidez, ¿sí? Nueva liquidez, es decir, tomando órdenes pendientes, pueden ser compras, ventas, hay gente que sin tener la información correcta, personas novatas empiezan a vender, a vender, a vender o a comprar y en este pequeño cuadrito el mercado empieza a quitarle su dinero, su poco dinero incluso. ¿Sí? Entonces vemos que a partir de aquí el precio, ¿qué es lo que hace? Si se dan cuenta, si tomamos en cuenta esto, nos damos cuenta que aquí tenemos máximo, mínimo. Tenemos este máximo, vemos que el precio deja este mínimo aquí. Vemos que el precio deja este máximo aquí y va formando rompimientos, pero que todavía no formó el rompimiento de esta zona, ¿verdad? No ha formado el rompimiento de esta zona, ¿sí? Entonces vemos que a partir de aquí el precio deja este máximo, que este máximo respeta el de acá y vemos que este mínimo ha superado a este mínimo de acá. Pero lo más interesante no ha ocurrido, que sería en este caso que el precio haya superado este mínimo de aquí o esta zona de aquí. ¿Sí? Vemos que a partir de haber formado un mínimo de este, un mínimo más bajo que este anterior, el precio luego de eso salió con fuerza al alza, con mucha fuerza. Entonces, a partir de aquí, yo ya entiendo qué es lo que empezó a suceder, hacia dónde yo me tengo que dirigir. ¿Qué es lo que hace el precio? Forma un rompimiento o forma, en este caso, un máximo más alto que su máximo anterior, que sería el de acá. Entonces, a partir de aquí, yo ya me puedo
puedo tener una base de datos, ¿sí? Una base de datos la cual puedo seguir para de esa manera yo pronosticar hacia dónde va a dirigirse el mercado o hacia dónde puede estar en este caso la estructura, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos es que el precio a partir de que llega aquí da un pequeño, un leve retroceso, ¿sí? Que es esto y luego da este siguiente impulso. ¿Cuál sería en este caso su mínimo en el cual nosotros estaríamos dentro si el mercado quiere dar un retroceso? Obviamente esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque el precio rompe y a la hora de romper da un retroceso y a partir de aquí genera un siguiente o un nuevo impulso. Es decir, tenemos mínimo, máximo, mínimo, máximo. No vamos a tomar mucho en cuenta este máximo porque sería como, o sea, en pocas palabras sería como tomar en cuenta esta altura de aquí, ¿sí? Sería como que ese sería el máximo principal, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que a partir de aquí, ¿verdad? A partir incluso de aquí, esto de aquí, este mechazo, chicos, esto que voy a señalar, ¿sí? Puede ser una neutralización, que significa que el precio no rompió con cuerpo, sino con una mecha. Es decir, fue a sacar, hay muchas personas que en este punto tomaron entradas en ventas y con esta mechita el mercado los fue, quizás quisieron vender hasta acá y el mercado los fue simplemente a sacar para luego empezar a dirigirse a favor de donde el precio ya empezó a cambiar. ¿Dónde empezó a cambiar el precio? A partir de por aquí. Cuando el precio hace esto, retrocede. Miren que el precio llega hasta aquí. Luego de eso, el precio tiene una reacción de aquí hasta acá. Luego hace esto, luego hace esto, luego hace esto y al final termina rompiendo. ¿Sí? El precio da quizás un descuento y este descuento va por encima. ¿Por qué? Porque la liquidez, aquí entra un punto importante, la liquidez en el mercado es la gasolina que le permite al mercado seguir moviéndose a favor de la tendencia o generar un cambio de estructura. ¿Sí? Entonces vemos como aquí esta pequeña mecha, ¿ok? Esta pequeña mecha toma todos los stocks los que estaban por encima de este máximo y saca a toda esa gente que estaba por encima con los stocks. ¿Para luego qué? Para luego, si se dan cuenta, a partir de aquí, miren cómo es la reacción. Miren que el precio a partir de aquí da un movimiento interesante, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, yo me voy a enfocar en lo que ahora está ocurriendo desde aquí, ¿sí? Desde este punto de aquí, tomando en consideración esta zona de aquí voy a trabajar. Ese va a ser mi escenario de trabajo. Ese va a ser mi fractal a tomar en consideración, ¿sí? Sin enfocarme mucho en lo que pasó en el pasado, sino más bien enfocándome en lo que está ocurriendo actualmente y en lo que el mercado puede empezar a crear, ¿sí? Sus fractales, sus estructuras y demás. Vamos a borrar todo esto, todo lo que ya hemos estudiado, o la base en este caso de datos. Sí, la base de datos, déjenme coger todo esto bonito. Perfecto, perfecto. Vamos a enfocarnos en eso. Ahora, una vez entendido esto, una vez tomado en cuenta esto, ¿no? Teniendo en cuenta lo que actualmente está ocurriendo, yo lo que voy a hacer es a bajar a una temporalidad de 4H, 4 horas. ¿Por qué? Porque ese es el horario que yo utilizo cuando aplico mi estrategia, cuando aplico la estrategia para el cambio de estructura y poder en este caso posicionar. Aquí claramente nos damos cuenta de lo que actualmente está pasando, ¿sí? De lo que actualmente está pasando. Deme un momentito que hay personas que todavía se están uniendo. Estoy permitiéndoles entrar. Perfecto. Entonces, chicos, nos damos cuenta de lo siguiente. Primero nos damos cuenta de esto, ¿no? Vemos que el mercado acá tuvo la reacción, ya podemos ser más claros. A partir de aquí el mercado tiene su rompimiento, por ende lo que me está diciendo el mercado, a partir de aquí, ¿sí? Vamos a marcar todo poco a poco, ¿sí? Aquí lo que tenemos es, voy a tomarlo en cuenta como un máximo, ¿sí? Máximo, y voy a tomar en cuenta esto como un shock o como un rompimiento, ¿sí?
para no confundirlos mucho, como un rompimiento. Voy a tomarlo en cuenta como un rompimiento, perfecto. Ahora, si se dan cuenta, lo siguiente, no es lo mismo que el precio deje una velita de esta manera y que hayan velas con cuerpo, a que el precio deje esta mecha de aquí y esta mecha de acá, ¿ya? ¿Qué hay encima de los máximos? Para los que no saben, como les expliqué, hay stock loss, hay liquidez. Entonces, el precio a partir de aquí, su mínimo anterior, ¿verdad? Su mínimo anterior era este. ¿Sí? Era este de aquí, porque a partir de aquí el precio sale nuevamente generando este rompimiento acá. Entonces, este era el mínimo que el precio tenía que respetar. Sin embargo, no lo respeta y el precio genera, como les dije, este rompimiento, ¿sí? A partir de que genera este rompimiento, yo voy a tomar en consideración esta zona como una zona para vender, ¿sí? Para vender. ¿Pero por qué? Por el simple hecho de que el precio me confirma con este rompimiento un cambio de estructura. Es decir, si venía comprando o habían muchos compradores o el mercado estaba alcista, es posible que a partir de que se dé este rompimiento, el mercado empiece a estar en un proceso de cambio de estructura, a cambiar su estructura. Al yo ver estos puntos aquí, al yo ver este máximo con una mecha, es decir, al yo ver que a partir de acá el precio tuvo una reacción, es decir, el precio llegó acá y luego de eso terminó cerrando acá, es decir, cuando topó esta zona o este precio del 2432, el precio tuvo una fuerte reacción. Luego retrocedió y volvió a tener una fuerte reacción, es decir, en esta zona de aquí hubo reacción, ¿sí? Ahora lo que el precio va a buscar es sacar a las personas que entraron en esta zona. ¿Por qué? Porque sencillamente el precio nos está dejando dos máximos, ¿verdad? Dos máximos cercanos, lo cual es liquidez, ¿sí? Y el mercado va a ir a buscar de ley esa liquidez. ¿Qué es lo que sucede? El precio al llegar a este punto alto, yo no voy a entrar de inmediato, ¿sí? Yo no voy a poner mi operación así. Por ejemplo, yo no les voy a engañar diciéndoles, sí, yo hubiese puesto mi operación aquí porque va a ir por encima. No, lo que yo voy a entender es que cuando el precio de verdad quiere cambiar su estructura, lo primero que tiene que haber es una neutralización o como quieran decirle, manipulación, que el precio manipule ese máximo o esos máximos como lo está haciendo aquí para luego de que manipule, me dé un movimiento de rompimiento, ¿verdad? En una temporalidad más pequeña. Ahorita vamos a pasar a una temporalidad de 15 minutos, ¿sí? Porque yo no les voy a decir, sí, el precio ya vi que habían estos máximos que iba a manipular y voy a tomar mi entrada perfectísima, así. No, sino que más bien lo que yo hago no es entrar de un solo, sino esperar una confirmación en 15 minutos de rompimiento. Y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Una vez que yo veo que el precio está por encima, ya yo tengo que esperar esa confirmación. Vamos a pasar a una hora, vamos a dar un paseíto rapidito a una hora para darnos cuenta qué es lo que el mercado en esa temporalidad nos está indicando. ¿Sí? ¿Qué es lo que en esa temporalidad quizás el mercado nos está indicando? Sencillo, perfecto. ¿Ya? Aquí estamos viendo claramente que el mercado está, no vemos nada todavía por el momento, está tranquilo, vemos que el precio llegó acá, retrocedió, bueno, está casi igual, pero en 15 minutos tenemos otra información. Lo que en una hora quizás no se ve, se va a ver en 15 minutos. Vamos a pasar a la temporalidad de 15 minutos para enfocarnos correctamente en esa temporalidad y en el posible cambio o la confirmación que el precio nos da en esa temporalidad que les indico. ¿Sí? Quiero que se den cuenta. Aquí está claramente. Sí, claramente tenemos aquí lo que el mercado nos está indicando. Tenemos, bueno, a partir de aquí tenemos máximo, mínimo, ¿verdad? Tenemos máximo, mínimo. Perfecto. ¿Qué es lo que nos dice el mercado? ¿Qué es lo que nos confirma el mercado? Miren, si se dan cuenta que el precio a partir de aquí deja su máximo, ya no tomemos muy en cuenta esta raya de acá, que la tenemos como otra zona, sino ya
Ya una vez que bajamos esta temporalidad, tenemos que enfocarnos realmente en lo que empieza a ocurrir aquí. Esperar ese cambio, esperar esa confirmación que estamos esperando. Como ya el precio nos confirmó en 4 horas, ahora estamos esperando que esa manipulación se dé, pero que a la misma vez que se da la manipulación, el precio nos entregue esa confirmación en 15 minutos para poder empezar a vender. ¿Sí? Vemos aquí claramente que el precio nos deja máximo, nos deja mínimo. ¿Sí? Nos deja mínimo. Miren. Y aquí hay algo que claramente se pueden dar cuenta. El precio sale a partir, miren cómo el precio deja su máximo anterior aquí, ¿no? El precio de a partir de aquí lo que hace es lo siguiente. Ver, ¿dónde lo podemos ver? Vamos a verlo desde aquí. Miren cómo el precio hace esto. El precio aquí no rompe todavía este máximo, no supera esta zona, hablando en esta temporalidad. Entonces vemos que el precio a partir de aquí retrocede a penita y en esta zona de aquí o a partir de esta altura el precio genera el rompimiento, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí había un mínimo, máximo, mínimo, máximo dentro de todo este movimiento, ¿no? Entonces miren cómo claramente el precio forma un rompimiento. Con esa mechita, aunque parezca que solo fuera mecha, si vamos a una temporalidad de 5 minutos, está habiendo un rompimiento de estructura, habiendo un cambio de estructura, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Miren, vamos a irnos a esa temporalidad solo para sacar esas dudas, ¿sí? Ok, ¿dónde se me fue el mercado? Déjenme ver, ¿sí? Vamos a sacar esas dudas porque para mí es muy importante que todo quede claro, que vayan entendiendo punto por punto, paso a paso, ¿ok? Aquí estamos, ¿ok? Aquí estamos, ¿ok? Aquí estamos nuevamente, aquí estamos nuevamente, ¿ok? Miren chicos, si se dan cuenta que aquí tenemos mínimo, máximo, mínimo, máximo, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el mínimo que nosotros teníamos como base de que de pronto tenía que respetarlo? ¿Sí? Era este de aquí. ¿Cuál sería, de pronto, si queríamos comprar, teníamos que haber esperado que el precio respetara esta zona y siguiera impulsando? Pero ya lo confirmó en 4 horas, entonces lo que estábamos esperando era una manipulación para pues esperar confirmaciones a pequeñas temporalidades y empezar a vender. Si se dan cuenta, aquí ya se genera el cambio de estructura. Sí, en esta temporalidad se genera el cambio de estructura. El precio máximo mínimo empieza a dar ese retroceso pequeño, si se dan cuenta, y aquí es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Si ya tenemos esta confirmación de que el precio, por ejemplo, a partir de aquí nos genera el rompimiento, ¿ok? Si ya tenemos esta confirmación, es sencillamente, una vez que tengamos esto, es sencillamente entender que ahora tenemos que esperar el descuento. ¿Dónde nosotros podemos esperar el descuento? ¿O qué zona es la correcta? Para mí la zona correcta para esperar el descuento es por encima del 50%. Siempre por encima del 50%. Entonces yo marco desde mi máximo a mi mínimo tomando en cuenta que el precio o tomando en cuenta que para yo vender tengo que estar por encima del 50%. ¿Sí? Entonces miren cómo el precio marca su 50% a esta altura, la raya azul que ven aquí, y el precio entra perfectamente, miren cómo entra perfectamente por encima del 50%. Una de las cosas que yo suelo hacer, si se dan cuenta, miren que el precio incluso deja dos máximos iguales. Esto es indicación. Para los que no saben, el precio siempre va a dejar distintas señales. Hay miles de maneras de entender que el precio te está dando las señales correctas para ese cambio de estructura. Quizás hay muchos que se dirán, pero eso ya sucedió, Yaret. Ese es el pasado. ¿Sí? Perfecto, es el pasado, pero si te pones a dar cuenta de lo que yo te estoy explicando, cómo esperar las confirmaciones, cuándo se viene un cambio de estructura y lo empiezas a aplicar tú solo correctamente y tienes una lectura correcta en el mercado, créeme que lo que yo te estoy explicando va a funcionar en cualquier activo, índices, acciones, divisas,
lo que sea, ¿sí? Porque este concepto es institucional, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el precio, antes de todo, miren cómo aquí el precio se detiene, ¿sí? Se pega una pequeña acumulación o se enranga, por decirlo así, se queda en un pequeño rango. A partir de aquí me deja una señal. ¿Cuál es esa señal? Estos dos máximos iguales, indicándome que por encima de estos máximos hay liquidez y que luego de que tome esa liquidez va a dirigirse hacia donde ya confirmó. ¿Dónde nos confirmó que el mercado iba a moverse? A la baja. ¿Por medio de qué? Por medio de este rompimiento. Entonces yo lo que tenía que esperar una vez que yo veía estos dos máximos iguales era que el mercado manipule esta zona tomando la liquidez por encima para luego sí dirigirse hacia donde ya había confirmado. ¿Sí se dan cuenta? Es algo lógico lo que les estoy explicando. Ahora, una de las formas en como yo hubiese entrado no hubiese sido solo dándome cuenta de esos dos máximos o de esta confirmación, sino que yo aparte de eso, lo que hacía con estos dos máximos era tomarlos como referencia de que el precio me está dando esa pequeña señal, ¿sí? Esa pequeña pepita de oro de confianza para yo decir, ok, es un punto más a mi favor para yo vender con mucha mayor confianza. Si se dan cuenta, lo que hace el precio es sí o sí llegar a su order block de 15 minutos. ¿Sí? Vamos a 15 minutos y marcamos nuestro order block. Hay muchos de aquí que tienen que entender qué es un order block y para qué funciona. Imagínense, mientras voy buscando la zona, imagínense, ustedes ponen a hervir una olla con agua, ¿verdad? Y la dejan ahí. Cuando la olla que está hirviendo o cuando la olla tiene esa agua caliente, si ustedes meten la mano, ustedes, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ustedes van a sacar de inmediato su mano porque se queman. Asimismo es un order block, tiene un funcionamiento que a partir de que el precio entre en esa zona, el mercado va a tener una reacción fuerte, una reacción acelerada. Entonces, al tener estas confirmaciones, al tener primero el rompimiento, ¿verdad? Del cambio de estructura en esa pequeña temporalidad. Como ya lo vimos en gran temporalidad, lo que estamos buscando es esa pequeña temporalidad. Tenemos el cambio de estructura en 5 minutos y en 15. Tenemos, eh, bueno, buscamos por encima del 50% las ventas. Aparte de eso, tenemos la señal de que el precio nos deja dos máximos iguales, ¿sí? Lo cual nos indica que al dejarnos esos dos máximos, el precio tiene que ir a manipular esos dos máximos, tomar esa liquidez, esos stop loss, para luego irse hacia donde ya nos confirmó en base a la estructura. Entonces yo marco mi order block. ¿Cuál sería mi order block? Sería la última vela alcista antes de la estructura o del movimiento bajista que rompió la estructura. ¿Cuál sería esa vela? Sería básicamente, si tomamos en cuenta, ¿verdad? Sería esta velita de aquí, ¿sí? Esta velita de aquí, es justo esta gris de aquí, ¿sí? Esa gris oscura, ¿sí? Esa sería la velita. Pero yo voy a tomar en cuenta no solo esa vela, sino que también la vela de aquí, que es una vela interesante por el hecho de que tiene bastante cuerpo, tiene mucho cuerpo, es decir, está 100% con cuerpo. En cambio, la de acá es muy pequeña y adicional a eso, tiene más mecha que cuerpo, ¿sí? Pero yo puedo tomar en cuenta las dos, ¿ya? Entonces, démonos cuenta, déjenme ver en 10 minutos. También podemos pasar a 10 minutos, pero quedémonos en 15 nomás. Quedémonos en 15 minutos nomás. ¿Ok? Busquemos dónde estábamos. ¿Ok? Se me perdió, se me perdió. A ver, déjenme buscar rapidito. Bueno, aquí estamos. Ya, si se dan cuenta, pues marcamos ese order block. Una de las cosas que debemos entender es la reacción que va a tener. Aquí podíamos haber entrado de inmediato, al tener la confirmación y al tener todos estos puntos en cuenta, ya podíamos haber entrado sencillamente en el 50% de el order block, ¿sí? Una zona para poder entrar es el 50%, podemos entrar en el 50% con un stop loss que esté un poquito muy por encima.
que esté un poquito muy por encima de mi máximo, por si acaso llega a manipular, si se dan cuenta con esta mecha, miren lo que el precio hace, perdón, ahí, no era una mecha, era que había marcado algo, ¿no? Pero miren, marcamos esto y muchas veces el precio también suele tirar una mechita, penitas nomás, para sacar a la gente, pero por eso les digo que siempre es importante que si está el máximo a esta altura, ¿verdad? Si está el máximo a esta altura, poner en este caso, si está a esta altura, poner, por ejemplo, un stop loss un poquito amplio, ¿no? Para dejar respirar al precio. Yo entro en mi 50%, puedo entrar en el 50% del order block, que sería toda esta zona que marco aquí, o podría entrar también en el open. Es decir, si mi vela la estoy encerrando desde aquí, el open sería esta zona de aquí. Este sería el open. A ver, yo les marco. Este sería el open. Este sería el 50%. La zona de alta reacción es el 50%. Y como última zona, el 100% desde donde tomo el máximo, porque ahí es obviamente donde a veces el precio va a manipular a penitas y luego coge fuerza. Pero lo recomendado siempre es el 50%, porque si buscas más arriba, a veces el precio se va a ir antes y te va a dejar fuera de esa operación. ¿Sí? Entonces pones el stop loss un poquito bonito, dándole respiro al precio para que no te detecte el stop loss, y empiezas a hacer lo siguiente. Lo primero que trabajas, que en este caso trabajas, es buscar el 1 a 3, 1 a 4. ¿Sí? 1 a 3, 1 a 4. Por ejemplo, miren aquí, claramente nos da 1 a 3. ¿Sí? 1 a 3. Creo que el precio acá se pega un retroceso. Bueno, aquí, pero aquí buscamos el 1 a 3. Una vez que tengamos un 1 a 3, cerramos una cantidad de parciales, es decir, si tenemos ganancias, vamos cerrando ganancias y vamos buscando que el precio busque nuestras zonas un poquito más bajas, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos buscar esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque vemos que el precio como que manipula abajo, miren cómo manipula abajo y luego rompe. Podemos buscar zonas así interesantes de esta información, ¿sí? ¿Cómo es esta información? De que el precio muchas veces manipule y rompa, porque esas son zonas consideradas como mínimos a donde el precio se va a dirigir. Entonces podemos tomar zonas así o podemos tomar 1 a 3 o dejar corriendo. Vamos a pasar una temporalidad de 1 hora para darnos cuenta hasta dónde en este caso podemos nosotros ir vendiendo, ¿verdad? Vemos que el último fractal de este movimiento o de esta estructura en 1 hora era este. Este era como zona mínima, ¿no? Vemos que a partir de aquí el precio retrocede y vuelve a salir. Entonces, hasta esta zona podíamos tranquilamente, ok, voy a borrar todo esto, deme un break, voy a borrar todo esto. Entonces, tranquilamente nosotros podíamos haber tomado una operación de esta manera, que de esta manera, con el stop loss por encima, y podíamos empezar a vender hasta esta zona así, ¿sí? Súper sencillo. Miren que el precio igual sigue cayendo, pero pues obviamente lo importante es entender eso. Acá vemos como también el precio, miren, manipula, si se dan cuenta, manipula. ¿Qué es lo que hace? Rompe, o sea, toma la liquidez por encima y luego rompe, dejándonos de esta manera máximo, mínimo. ¿Qué esperamos? El retroceso a dónde? Al 50%. En este caso voy a tomar toda esta zona de aquí para no bajar de temporalidad y etcétera. Y vemos cómo el precio sencillamente entra en todo ese 50% de manera perfecta. Claro que eso algo que es muy perfecto, por decirlo así. Dirían, es que ya el pasado ya sucedió, es fácil analizar. Obvio, lo podemos hacer en una próxima clase, chicos, porque no me queda mucho tiempo, pero podemos hacerlo en una próxima clase donde yo les dé una mega clase y se den cuenta que podemos analizar lo que pueda ocurrir en algún índice y en base a lo que son los conceptos lo vamos a ir entendiendo. Miren, aquí hubo una entrada más y así, ¿no? Poco a poco podemos entender eso. Entonces, chicos, esta es la clase de hoy, pueden analizar de esa manera. Espero les haya gustado. De mi parte, pues quedamos con la clase hasta eso, hasta ahí, para que ustedes pongan en práctica. No va a ser la última clase, vamos a tener otra clase y espero que en esta ocasión puedan haber aprovechado la información de hoy día. Muchísimas gracias a los que se conectaron y nos vemos en la siguiente clase
en estos días, ¿sí? Gracias, gracias, gracias y bendiciones para todos. Feliz noche, chicos. Apliquen y tendrán muy buenos resultados, ¿correcto? Chao, chao.